Efesios 4, del 17 al 24. La palabra del Señor dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pueden tomar asiento. Voy a pedir que los niños pasen entonces a sus clases y nosotros vamos preparando nuestro corazón. Salimos de manera ordenada, no se atropellen. Para mí es un gozo por haber compartido este fin de semana largo con nuestro hermano pastor Greg y con su esposa Caro, por lo cual estoy muy, muy agradecido. No saben el bien que ha sido para mi alma la amistad y las conversaciones que hemos tenido, de verdad que sí. Ahora agradecido con el Señor que Él permite que por medio de sus siervos seamos instruidos conforme a la palabra. Así que voy a pedirle a mi hermano Greg, por favor, que pase aquí adelante, déjame orar por ti. Buen Dios, te damos gracias que hasta aquí tú nos has traído y que en este momento, Señor, por medio de tu palabra que va a ser predicada, tú nos vas a hablar, Señor. Tú vas a hablar a nuestro corazón por medio de la administración de tu Espíritu Santo que habita en medio de nosotros. Te pido, Señor, por mi hermano Greg, que tú lo uses en gran manera. Úsalo para el bien de tu pueblo, Señor, que traiga consuelo, edificación, corrección, Señor, conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gozo enorme estar con ustedes en esta mañana. Algo que siempre aprecio y recuerdo del pastor Rodrigo es cada vez que él venía a la conferencia de ante su palabra en Texas, expresaba un profundo agradecimiento y siempre eso me llamó la atención de cuán agradecido es Rodrigo por la obra de la palabra de Dios. Y hace tiempo él venía rogando que se pudiera hacer algo acá, ya hace 3 o 4 años me parece. Y finalmente se pudo dar el año pasado y después este año, así que ya estamos en el segundo año. Así que nos goza ver que la palabra de Dios crece en esta zona. Y para mí es un gozo en esta ocasión estar con mi esposa, que me acompaña, poder disfrutar este tiempo con ella. Ha sido realmente un privilegio. Y poder estar con ustedes el domingo, que es el año pasado no pude quedarme para el domingo, así que una alegría. Les invito a abrir sus Biblias a Efesios 4. Pastor Rodrigo leyó el texto previo. Yo le pedí si podía leer el texto previo que voy a predicar para ubicarnos en el contexto. Lo que vamos a ver hoy, el título de este mensaje es El carácter cristiano. Y la idea central, lo que yo quiero argumentar, mostrar en este sermón es la siguiente: nuestra nueva vida en Cristo debe transformar nuestras palabras, emociones, acciones y relaciones. Nuestra nueva vida en Cristo debe transformar nuestras palabras, emociones, acciones y relaciones. Y sin duda que esto es algo de por vida. Nosotros no vamos a llegar en esta vida
a dejar de pecar. Uno quisiera llegar a un punto donde uno no peca más. Pero primero Juan nos dice que si alguien dice que eso es así, es un mentiroso. Nosotros todavía tenemos que luchar, lamentablemente, con el pecado que todavía mora en nosotros. El pecado no reina en la vida del cristiano, ya no es nuestro Señor. De no cristianos no nos quedaba otra, podíamos, como si fuera un cuarto, mover los muebles, un mueble por otro mueble, cambiar este pecado menos aceptable o menos conveniente por este otro pecado, pero finalmente éramos esclavos del pecado. Y no es así para el que ha nacido de nuevo, realmente no es esclavo, es libre. Pero esa libertad no significa que no hay una lucha, porque el pecado todavía reside en nuestros corazones. Nosotros todavía tenemos un corazón que Jeremías dice que es sumamente engañoso, que es malo. ¿Quién lo puede entender? Y hasta que Cristo venga tendremos que luchar con esa realidad. La batalla no va a terminar. Hay una batalla que terminó como cantábamos, y es la batalla de que nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, está garantizada por la obra de Cristo. Ya hemos sido aceptados en el amado y en ese sentido hay una batalla que se terminó, pero hay una batalla que continúa y es la batalla con nuestro pecado, nuestro corazón, con el mundo que nos quiere arrastrar en una dirección contraria a nuestro caminar con el Señor, y con Satanás, que la Biblia dice que es un león rugiente buscando a quien devorar, que es nuestro enemigo feroz que está presente para atacarnos, para desanimarnos, distraernos, destruirnos. Así que esa es la realidad del cristiano. Nosotros estamos en una batalla, pero en esa batalla nosotros tenemos una nueva vida. Quien ha nacido realmente de nuevo, quien ha recibido a Cristo como su Salvador y su Señor, tiene una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, las que pasaron, de aquí, son todas hechas nuevas. Y esa nueva vida en Cristo tiene que transformar nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras relaciones. Nosotros debemos trabajar dependiendo del Evangelio, de los recursos de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo, del cuerpo de Cristo, del discipulado, todos los recursos que Dios nos da, pero debemos trabajar luchando en contra de nuestros pecados. Y vamos a ver en este texto que hoy vamos a ver a partir del versículo 25 de Efesios 4, 7 mandatos específicos que la palabra nos da en cuanto a áreas específicas que Dios quiere que nosotros lo tomemos muy en serio y trabajemos en áreas de pecado de nuestra vida. Quisiera darles un poco más el contexto del libro de Efesios. En los que estuvieron en la conferencia se habló algo del libro de Efesios. De hecho, uno de los predicadores, creo que fue José, lo predicó el capítulo 4, justo la sección previa a la que leyó el pastor Rodrigo, y yo voy a predicar lo que sigue después de eso. Pero Efesios tiene dos partes, como muchos de las cartas. Los primeros 3 capítulos pone el fundamento de la doctrina, las maravillas del Evangelio. El capítulo 1, entre otras cosas, habla de cómo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, que hemos ya sido amados antes de que hubiera sido creado el universo. Tú ya eras escogido desde antes que existía el universo. Ya había un plan de parte de Dios de salvarte. Y Efesios 1 nos anima a saber que nosotros hemos sido amados desde antes que existía todo. Y seguimos avanzando en el capítulo 1 y también nos dice que, por un lado, esa elección incondicional de parte de Dios que fue antes de la creación del mundo, después tuvo un momento específico en que nosotros creímos. Si miran conmigo un minutito en el capítulo 1 para repasar un poco el contexto, del versículo 13, dice: en Él, en Jesucristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hubo un momento específico, sí, fuiste elegido ante la fundación del mundo para que creas, porque tú no hubieras creído si no
hubiera sido la obra de Dios abriendo tus ojos y dándote la capacidad para creer. Eso ya había ocurrido antes de que naciste, pero hubo un momento específico donde vos escuchaste el Evangelio, escuchaste las buenas nuevas y creíste. Y en ese momento de creer el mensaje del Evangelio es que naciste de nuevo y fuiste sellado por el Espíritu Santo y fuiste garantizado de que estarías en su presencia y de que hay una herencia futura que nos espera. Entonces, entre muchas verdades en el capítulo 1, Pablo nos habla de estas maravillas. Capítulo 2, entre otras cosas, podemos mirar brevemente el versículo 4 que dice, después de haber descrito nuestra condición antes de Cristo, que estábamos muertos en nuestros pecados, que estábamos bajo el príncipe de las tinieblas, que estábamos caminando según la corriente de este mundo. 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida eterna, la vida espiritual, la vida abundante ocurrió desde el momento en que Dios decidió salvarnos por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo, de abrir nuestros ojos y ver. Los muertos no pueden escuchar, los muertos no pueden ver, los muertos no pueden responder. Dios nos tuvo que regenerar, dar vida a un corazón que estaba de piedra, que estaba muerto, para entonces nosotros poder ver y creer en el Evangelio de Jesucristo. Y por eso el versículo 8 después nos va a decir, capítulo 2, porque por gracia, el favor inmerecido de Dios, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la hermosura del Evangelio, que fuimos salvos por gracia, no por nuestras obras. Nadie estará en el cielo jactándose de cómo llegó, por su experiencia, por su capacidad, por su conocimiento, por sus obras. Será solamente, puramente, la gracia de Dios. Y que es importante que recordemos estas cosas de Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, porque los imperativos que vamos a ver ahora, los mandatos que vamos a ver en el capítulo 4, tienen sentido a la luz de todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. El capítulo 3, solo para mencionar algunas cosas que Pablo había mencionado, él ora por la iglesia. En el capítulo 3, versículo 16, dice, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Pablo ora por la obra poderosa del Espíritu de Dios en el hombre interior, en la persona de adentro, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. No está hablando de que Cristo no está presente, Cristo ya está, sino que esa realidad de que Cristo está presente la podamos experimentar. Que la presencia de Jesucristo que ya mora en todo creyente verdadero, la podamos experimentar. Porque lo que él dice en el versículo 17, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, hay una oración que nosotros podamos entender algo, con todos los santos, es decir, es algo como iglesia, cuál es la anchura, y habla de 4 dimensiones acá, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Y es muy interesante porque él pide que puedan comprender algo que después dice que sobrepasa el conocimiento. Un conocimiento que sobrepasa el conocimiento. Es decir, es una obra de Dios que Él pide que revele la realidad de Cristo en nuestra vida. Hay un aspecto en nuestra vida cristiana que pasa por la mente, tiene que empezar ahí. La batalla espiritual empieza acá. Nosotros debemos ser renovados en nuestra mente, pero entonces nosotros debemos orar y pedir que eso que está ahí, las verdades de la palabra de Dios, puedan entonces bajar al corazón y que podamos palpar, que podamos experimentar el amor de Cristo. Y eso es lo que Él ora por ellos. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Solo para mencionar algunas de las riquezas del Evangelio de capítulo 1, 2 y 3 de Efesios. Y cuando llega al 4, entonces dice esto, 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego, a la luz de todo lo que Él dijo en el 1, 2 y 3, va a decir las cosas que va a decir en el 4, 5 y 6.
les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Todos acá seguramente tienen distintas vocaciones, vocaciones como madres, vocaciones como padres, vocaciones en su trabajo de carpintería, vocación como mecánico, como ingeniero, lo que sea. Son vocaciones, pero hay una vocación que está por encima de todas esas vocaciones. Y es nuestra vocación como cristianos. Y dice que nosotros debemos vivir de una manera digna. Y ahí la palabra que se usa en el original da la idea de una balanza. Y si pueden imaginarse las verdades maravillosas del capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, eso pesa y pesa mucho, porque son verdades increíbles, maravillosas. Y lo que Pablo está diciendo es que estas verdades, que son tremendas, que son increíbles, que hemos sido salvos por gracia, que habiendo estado muertos Dios nos da vida, que nuestra vida tiene que pesar, tiene que ser conforme a esto. La manera que nosotros vivimos tiene que corresponder con quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho a favor nuestro y cuán grande es nuestra salvación. Esa es la idea. Y obviamente nosotros sabemos, como vimos en Efesios 2, no somos salvos por obras. Las obras no nos justifican, pero sí somos salvos para obras. Y es lo que Efesios 2:10 dice. Que hay obras que nosotros debemos andar en esas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para caminar en esas obras. Y cuando llegamos a la sección que vamos a ver hoy, como les dije, va a haber 7 cosas. El pasaje que nos leyó el pastor Rodrigo, básicamente la idea de esos versículos es: no vivas como antes, abandona la vieja vida y vive la nueva vida en Cristo. La idea es: no vivas más como un no cristiano, y que la obra salvífica de Cristo significa una ruptura con el viejo hombre y un revestimiento del nuevo hombre. No tenemos tiempo en este sermón para entrar en algo del detalle de ese pasaje, no es el pasaje que voy a predicar, pero simplemente mencionar que cuando ahí describe el viejo hombre y el nuevo hombre, hay varios comentaristas que toman la postura que yo tomo de ese pasaje, que probablemente debería traducirse no como algo que nosotros tenemos que hacer. Muchas traducciones lo traducen como que tenemos que vestirnos del nuevo hombre y que tenemos que despojarnos. La mejor traducción por la gramática griega probablemente es, y por la teología del pasaje es: el viejo hombre está muerto. No hay nada que hacer. Pablo está describiendo algo que ya ocurrió. No está más el viejo hombre. El pecado sí, todavía está morando en nosotros y se expresa por medio de nuestra carne. Pero el viejo hombre está muerto. Y Romanos 6 habla de eso, Colosenses también lo dice muy claro. Y nosotros ya tenemos el nuevo hombre, y eso coincide con 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces nosotros ya somos nuevas criaturas, ya tenemos una vestimenta nueva, el hombre viejo está muerto. Paul Washer lo describe de esta manera como un cerdo transformado. Un cerdo limpio por fuera sigue siendo cerdo. Lo sueltas y va directo al lodo. Le gusta estar en el lodo, al cerdo. Pero si ese cerdo es transformado en oveja y lo metes al lodo, esa oveja se incomoda, quiere salir. Entonces no es que la oveja no puede ensuciarse y la oveja va a ensuciarse, pero la oveja está incómoda, a diferencia del cerdo que está feliz con la suciedad. En nuestra vieja naturaleza nosotros estábamos bien. No nos incomodaba el pecado salvo que nos traía una inconveniencia, pero no teníamos un odio al pecado en sí. La persona que ha nacido de nuevo le pesa, se entristece por su pecado. Tiene una batalla que es real porque el Espíritu de Dios habita. El cristiano verdadero quiere complacer a su Señor. El cristiano verdadero ama a su Señor. El cristiano verdadero odia su pecado. Puede tener momentos de enfriarse, de apartarse, pero finalmente, si él es un hijo de Dios, hay algo que le incomoda cuando está como la oveja que está en el barro, en el lodo. Así que eso nos ubica un poco en el contexto de lo que vamos a ver ahora. Son 7 mandatos. Todos los mandatos tienen que ver con nuestras relaciones. Ya el capítulo 4 nos viene hablando de la unidad y de la santidad en el cuerpo de Cristo. Y estos mandatos específicamente tienen que ver con nuestras relaciones
Y todos los mandatos contienen tanto una prohibición como un mandamiento positivo. Hay una prohibición, algo que no debemos hacer y algo que nosotros sí debemos hacer. Y no solamente eso, sino que en cada ocasión hay una razón. Es fascinante ver en las Escrituras que Dios, en su gracia, muchas veces nos da una razón. No dice, obedece porque te lo estoy diciendo que me tenés que obedecer, como padres, que a veces nos corresponde. No hay momentos de dar explicaciones porque soy tu papá, nada más. Pero Dios muchas veces nos dice, obedece por esta razón, a la luz de esto. Y eso es lo que vamos a ver en estos mandatos. Entonces, el primer mandato, primer punto, versículo 25, habla solo la verdad. Nosotros como hijos de Dios, como quienes seguimos aquel que dice que es la verdad, somos llamados a hablar siempre la verdad. Habla solo la verdad. 4:25. Miren cómo dice el pasaje. Por tanto, a la luz de lo que acaba de decir del viejo hombre, el nuevo hombre, estamos vestidos ahora el nuevo hombre, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Ahí está la parte negativa, dejar al lado la falsedad, la parte positiva, hablar verdad, y ahí está la razón, porque somos miembros los unos de los otros. Esta frase, dejando a un lado la falsedad, la palabra ahí, dejando a un lado, es una palabra que también se usa en el libro de Hechos y nos ayuda a entender un poco más qué significa exactamente lo que Pablo está diciendo acá. En Hechos 7:58 dice, y echándolo fuera de la ciudad, hablando de Esteban, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. La idea es que dejaron a un costado, sacaron la vestimenta de Esteban, lo pusieron ahí a los pies de Saulo. Y esa es la imagen, es remover algo, dejarlo a un costado. Somos llamados, es una cita acá, si algunos tienen en sus Biblias esa parte ahí, hablen en verdad cada cual con su prójimo. La parte que sigue, la parte positiva, está muchas veces en mayúscula porque está citando un texto del Antiguo Testamento, Zacarías 8:16. Nos llama en este pasaje y Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que no viva más como vivían antes en la mentira, que dejen eso como ropa que se deja a un costado y que entonces vivan en la verdad, hablen la verdad los unos con los otros. De hecho, es interesante ver lo que la Biblia dice acerca de la mentira. En varias ocasiones la Biblia habla de la mentira. Satanás es el padre de las mentiras. Y una persona que vive consistentemente en la mentira no tiene derecho de llamarse cristiano. Apocalipsis 22 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. De afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Si la mentira es una práctica tuya, no tenés ninguna seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y luchas con la mentira, sos llamado en este pasaje a decir, yo no voy a hacer eso más. Soy llamado a dejar a eso a un costado y hablar siempre y solamente la verdad. Y el texto da la razón, dice, porque somos miembros los unos de los otros. La pregunta es por qué hace esa conexión de que debemos dejar la falsedad, hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros, porque la relación entre la comunión y la confianza y la verdad no se pueden separar. No puede haber verdadera comunión, verdadera confianza si no hay verdad. Las relaciones tienen que estar basadas sobre el hecho que podemos confiar en la otra persona porque la persona nos dice la verdad. Así que, hermanos, en todas las áreas somos llamados a hablar la verdad. No existe las mentiritas piadosas. No hay, esas dos palabras no pueden estar juntas. Somos llamados a hablar la verdad. Y la verdad se puede manifestar en cómo yo hago mi tarea para la escuela, en cómo yo hago ciertos números en el trabajo. Hay muchas maneras en que nosotros sutilmente podemos estar siendo falsos. Y como cristianos somos llamados a hablar la verdad. Esto no significa que nosotros siempre decimos todo lo que nosotros
estamos pensando que es verdad. Nosotros no somos llamados siempre a decir las cosas verdaderas a otros. Jesús, todo lo que le podría haber dicho verdadero a los discípulos en momentos que ellos hacían cualquier cosa, pero significa que cuando hablamos, hablamos la verdad. La segunda cosa que vemos, el segundo mandato, segundo punto, no peques en tu enojo. No peques. Muy interesante acá el versículo 26, en la versión de la nueva versión de la Biblia de las Américas, usa la palabra enójense. Muchas versiones dicen airaos, pero no pequéis. Y hay un debate sobre este texto porque en realidad es un mandato. No es que si algunas versiones traducen, bueno, en tu enojo no peques, pero el texto es un mandato, enójense, lo cual es raro, pero no peques. John Stott decía que los cristianos en realidad deberíamos enojarnos más por ciertas cosas por las cuales no nos estamos enojando. Hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros debemos, que nos deben llevar a una ira santa. El problema es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, nuestra ira, nuestro enojo no es santo. Pero hay cosas que nos deben enojar. Cuando alguien está dañando el cuerpo de Cristo, eso nos debe enojar. Cuando el Evangelio y el nombre de Dios es blasfemado, eso nos debe enojar. Cuando hay un cristianismo nominal que contradice y confunde el Evangelio, eso nos debe enojar. Y nosotros vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto en momentos que Él expresó enojo. Lo vemos cuando los fariseos y los escribas están endurecidos en su corazón, cuando Él habla de si es correcto hacer el bien o no en el sábado, y ellos guardaron silencio y Él está enojado por la dureza de su corazón. O cuando el lugar de adoración se está abusando y usando para el comercio y el enojo de Jesús lo llevó a tomarse el tiempo para armar un látigo y para tirar las mesas, es un enojo santo. Entonces hay cosas que nos deben enojar. Nos debe enojar el aborto, nos debe enojar cuando el nombre de Dios es blasfemado. Y es correcto que nosotros tengamos ese tipo de enojo. Pero lo que nos está diciendo acá Pablo es que cuando nosotros nos enojemos, que no haya pecado. Hay razones pecaminosas de por qué nos enojamos, que normalmente son razones pecaminosas por las cuales nosotros nos enojamos. Y después hay expresiones pecaminosas en nuestro enojo. Y el mandato tiene que ver con esto, que nosotros, cuando hay enojo, que tenemos que asegurar que no haya pecado. Y lo otro que el texto nos dice es no se ponga el sol sobre tu enojo. Y ahí hay también cierto debate, bueno, ¿cuán literal es esto? Y un autor, por ejemplo, decía, bueno, no puede ser tan literal porque en Groenlandia a veces hay meses en el año que el sol no se pone, entonces serían meses que uno podría ir postergando el momento de resolver. Pero no creo que es el punto de Pablo, el punto es resolver rápido y sí creo que es una buena regla, especialmente para los matrimonios, decir, no nos vamos a dormir hasta que por lo menos, aunque no sea resuelto del todo todos los temas que estamos tratando de resolver esta noche en nuestro cansancio, que por lo menos no nos estamos acostando enojados. Y esa es la idea del pasaje, que nosotros resolvamos nuestro problema pecaminoso de cómo estamos respondiendo a nuestro enojo. Y lo otro que dice, y esa es la razón que da, como les dije, cada mandato tiene una razón, versículo 27, ni den oportunidad al diablo. Una manera de expresar lo que un autor puso sobre este pasaje, no pierdan los estribos, sino asegúrense que su enojo es correcto. Si somos sabios, seremos lentos para la ira, lentos para enojarnos, como nos dice Santiago. Y recordaremos que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Muy interesante la aparición del diablo en este pasaje, porque el diablo va a aparecer en el libro de Efesios varias veces. Nosotros estamos como cristianos en una batalla espiritual. Satanás está presente en nuestras vidas buscando destruirnos, buscando distraernos, buscando oponerse. John Stott nuevamente dice, el diablo anda alrededor de la gente enojada. Tremendo eso, ¿no? Eso nos debe llamar la atención, a prestar atención a nuestro enojo, porque él anda alrededor de la gente enojada.
esperando poder aprovechar la situación para su propio beneficio, provocando en ellos el odio o la violencia o abriendo una brecha en la comunión. ¿Cuántas cosas suceden que después nos lamentamos porque actuamos en el momento de que la ira, la temperatura estaba alta en nuestros corazones? Y Proverbios nos habla un montón de este tema. Solo para citar algunos pasajes, Proverbios 14, 17, el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Proverbios 14, 29, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 15, 1, fabuloso este texto. ¿Cómo respondemos cuando hay enojo en alguien? La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Proverbios 15, 18, el hombre irascible suscita riñas, pero lento para la ira apacigua contiendas. Proverbios 16, 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Sigo leyendo, ya se sienten mal. Proverbios 17, 14, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Hay batallas que hay que dejarlas, no entrar en ciertas batallas. Y eso no significa que no hay momentos donde sí tenemos que enfrentar. Hay personas que son más propensas a evitar el conflicto y hay personas que buscan batalla para todo. ¿Sí? Y ambos tienen su peligro. No siempre es bueno tampoco evitar conflicto porque hay temas que no quedan resueltos. Pero ese proverbio nos habla de que hay momentos que no hay que seguir. Hay mandatos en que lo más sabio es, vamos a postergar esta conversación, porque se está por salir algo que no va a hacer bien a nadie. Proverbios 19, 11, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19, 19, el hombre de gran ira llevará el castigo, porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Y vemos cómo Moisés luchó con esto. Moisés nunca terminó de ganarle del todo a su ira. Él mató a un egipcio en su enojo y vemos que él destruye los mandamientos en su enojo. Y más adelante, él golpea la piedra 2 veces, que por un lado es entendible las cosas que él tenía que enfrentar con el pueblo, pero en su ira, como líder de Dios, Salmo nos dice que él básicamente dijo malas palabras en ese proceso y Dios le dice, ya está, vos no vas a entrar a la tierra. Él no pierde su relación con Dios, de hecho que él no entró a la tierra prometida no es que se cortó su relación con Dios, pero sí tuvo consecuencias, su pecado, porque las consecuencias del pecado de un líder siempre son mayores. Por eso la Biblia también nos habla de que el pastor, uno de los requisitos del pastor es que no puede ser una persona iracunda. Una persona iracunda no está descalificada para ser un pastor. Eso no significa que los pastores no luchamos con enojo en nuestra vida, pero no puede ser la característica de nuestra vida. No podemos ser descritas por otros que nos conocen bien como personas iracundas. Estamos descalificados. Proverbios 22, 24 a 25, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. La ira se contagia a otros. Ese es el peligro. Proverbios 21, 19, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Está relacionado el enojo, la rencilla y la molestia muchas veces está relacionada con el enojo. Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. La idea es la ciudad que está invadida, está experimentando destrucción. La ciudad que no tiene murallas está experimentando destrucción. El hombre que no domina su espíritu se termina destruyendo a él y a otros. Por eso uno de los frutos, o el fruto, una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Nosotros no podemos hacerlo con nuestra propia capacidad, es una dependencia del Espíritu Santo que produce su fruto y ese fruto incluye el dominio propio.
Y por eso cuando estamos en los momentos que estamos tentados a responder pecaminosamente a nuestro enojo, tenemos que volver a las verdades del Evangelio y recordar en ese momento quiénes somos en Cristo, qué es lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y depender del Espíritu Santo para que nosotros no caigamos en darle rienda suelta. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira. Es decir, deja que salga todo. Pero el sabio la reprime. Proverbios 29:22, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Y la imagen que podemos pensar es un volcán. Ese volcán no siempre hace erupción, pero cuando lo hace, destruye todo lo que está a su alrededor. La ira contenida sin resolver es igual, puede parecer tranquila, pero cuando explota, deja heridas profundas. Pablo nos exhorta, por lo tanto, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Que el Señor nos ayude a poder tomar en serio el enojo en nuestra vida. Nosotros no podemos hacerlo con nuestra propia capacidad, pero Dios nos puede dar victoria, libertad, por medio de su palabra, por medio de las verdades del Evangelio, a no ser personas que pecan en su enojo. La tercera cosa que vemos, el tercer mandato, lo vemos en el versículo 28, 4:28. Trabaja en vez de robar. Dice el versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hay muchas maneras que uno puede estar robando. Están las maneras más obvias del robo de una persona que saca algo, que hurta, la persona que roba con un arma. Pero hay maneras sutiles que nosotros podemos estar robando en nuestro trabajo, en cómo no estamos haciendo lo que el jefe nos está pidiendo hacer porque no nos está viendo y estamos robando horas. Hay distintas maneras en que nosotros podemos estar robando. Y Pablo nos exhorta como nuevas criaturas a que dejemos eso atrás, que trabajemos duro. Que los cristianos deberíamos ser como Daniel, que en nuestros trabajos nos destacamos como quienes trabajan más duro. Y que nuestra primera motivación es como el Señor, que Él es a quien servimos, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo. Y es interesante, el texto dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Hay trabajos que pudieran pagar mejor de lo que nosotros tenemos, pero que no son buenos, que no son buenos para el cristiano. Y lo que es interesante acá es que la Biblia nos habla de varias razones de por qué trabajamos como hombres específicamente, que cae principalmente sobre nosotros la responsabilidad de ser proveedores. En esta sociedad muchas veces los dos tienen que trabajar, pero bíblicamente la responsabilidad primordial cae sobre el hombre y esa es una de las motivaciones. Otra motivación es la realidad de que estamos buscando glorificar a Dios en nuestro trabajo. Pero acá específicamente la razón que Pablo da es que podamos compartir con el que tiene necesidad. Nosotros debemos pensar en nuestro trabajo. Yo quiero poder hacer este dinero, sí, debo proveer para mi familia, pero quiero hacer este dinero porque yo quiero poder bendecir a otros. Quiero ser generoso, quiero proveer para los que tienen necesidad. Eso debe ser una de las razones que nos motiva a trabajar y aún a ganar más, buscando glorificar a Dios con eso y buscando ser generosos. Es interesante que la Biblia en 1 Timoteo 6, cuando Pablo le habla a los ricos de este mundo, no le dice, dejen de ser ricos, cambien su estatus económico. Pero lo que sí les dice es que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y le dice a los ricos que sean generosos. Es decir, si Dios te ha dado más capacidad de ingreso, disfruta a Dios y los beneficios que esos ingresos traen. No pongas tu esperanza en esas riquezas y sé generoso. Bendice a otros. Bendice la obra misionera, bendice tu iglesia, bendice a quienes tienen necesidad. Trabaja con esa visión de poder compartir con los que tienen necesidad. George Mueller, antes de convertirse, era un joven mentiroso, tramposo y ladrón. Robaba del dinero de su padre y vivía con total desprecio por Dios
Pero después de su conversión, Dios transformó radicalmente su carácter. En lugar de robar, empezó a trabajar con diligencia y eventualmente dirigió orfanatos que alimentaron a miles de niños sin pedir nunca un centavo a nadie. Qué precioso ejemplo de este pasaje. Alguien que dejó de robar para trabajar y bendecir a otros. El fundador de Chick-fil-A decía: nuestro propósito no es solo vender pollo, es glorificar a Dios siendo fieles en todo y sirviendo a todos. La cuarta cosa que vemos en el pasaje, cuarto mandato, lo vemos en el versículo 29, y este es mi cuarto punto: que lo que salga de tu boca, sea siempre edificación. Sea siempre para edificación. Noten cómo dice capítulo 4, versículo 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Lo que es maravilloso de los escritos de Pablo en este libro, lo que es maravilloso de la palabra de Dios, es que él puede estar hablando de profundidades teológicas que podríamos estar pasando, como Dr. Martin Lloyd Jones, el predicador, pasó un sermón entero en 2 palabras de Efesios 2, pero Dios. Podríamos estar pasando un montón de tiempo en esas profundas verdades teológicas, y Pablo habla de conceptos que los teólogos han escrito libros y han minado sus riquezas, por un lado, y por otro lado nos va a hablar de cosas extremadamente prácticas y extremadamente específicas. Acá nos está hablando con algo que todos tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Santiago nos habla de que el ser humano ha podido domar a todo tipo de animales, pero no ha podido domar la lengua. Y Santiago nos dice: ¿cómo puede ser que nosotros bendecimos a Dios con esta misma lengua y después maldecimos a los hombres? Y dice: hermanos, esto no debe ser así. Y después da la imagen de que la lengua está encendida por el mismo, es algo que sale veneno, que está encendido por el mismo infierno. Es decir, la realidad de nuestras lenguas es extremadamente práctico, porque nosotros pasamos nuestros días en distintos momentos hablando, algunos más que otros, y a veces nos metemos en problemas por eso, pero hablamos y al hablar podemos pecar. Y lo que Pablo nos dice acá es, primero, que sea buena para edificación, que sea según la necesidad de ese momento y que imparta gracia a los que escuchan. Alguien dijo: las vacas pueden mugir, los perros ladrar, los burros rebuznar, los corderos balar, los leones rugir, los monos chillar y los pájaros cantar, pero solo los seres humanos podemos hablar. De hecho, la Escritura nos habla mucho del tema de nuestra lengua y del tema de cómo hablamos. Jesucristo nos dice que de la abundancia del corazón hablamos. Entonces, por eso nuestro problema con la lengua no es simplemente buscar restringir nuestras palabras, y los proverbios nos hablan de eso, pero es un problema de corazón. Porque nosotros vamos a hablar lo que está en el corazón. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, uno puede saber cuando alguien está caminando con Dios por las cosas que sale de la boca del justo. Pero la boca de los impíos encubre violencia. Proverbios 17:27 al 28, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, el espíritu prudente es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún esa persona necia, si toma la decisión de callarse, se lo cuenta como sabio. Porque hay momentos que lo mejor que podemos hacer es callarnos. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras, ¿qué dice? No falta el pecado. Pero el que refrena sus labios es prudente. Y esto nos lleva al quinto mandato, del versículo 30 de Efesios 4. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El pastor Rodrigo nos habló un poco de este versículo. El mandato es: no
entristecer al Espíritu Santo. Y ese pasaje se encuentra específicamente en el contexto de nuestro hablar con otros y más adelante de cómo nosotros interactuamos en el perdón con otros. Cuando nosotros dañamos a otro hermano con nuestra boca, cuando nosotros dañamos a nuestros hijos con nuestra lengua, cuando dañamos a nuestro cónyuge con nuestra lengua, como nosotros tenemos el Espíritu de Dios, cuando dañamos con nuestra lengua, con el chisme en la iglesia y la murmuración y la crítica no constructiva, el Espíritu de Dios se entristece. El Espíritu Santo es una persona con voluntad, mente y emociones. Y acá específicamente describe la tristeza del Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre es Dios, pero Dios Padre no es Dios Hijo y no es Dios el Espíritu Santo. Dios Hijo es Dios, pero Él no es el Espíritu Santo y no es el Padre. Y de la misma manera, el Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo, no es el Padre. Nosotros creemos en tres personas que existen eternamente en un solo Dios. Y acá menciona específicamente el Espíritu Santo. El texto viene siendo muy trinitario, todo Efesios, porque previo a este pasaje menciona lo que hemos aprendido en Cristo. Nosotros aprendimos ciertas cosas en Cristo y más adelante en Efesios 5 va a decir imitar a Dios. Entonces ahí está el Hijo, ahí está el Padre y acá está el Espíritu Santo, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y la razón que da es que nosotros fuimos sellados por Él para el día de la redención. Nosotros debemos recordar eso cuando estamos tentados a pecar con nuestra lengua y en nuestro enojo y en nuestro trato con otros. El Espíritu Santo está presente, Satanás está presente para poder aprovecharse de nuestro enojo y el Espíritu Santo está presente cuando nosotros pecamos con nuestra boca, pecamos en nuestro enojo. Eso trae tristeza al Espíritu Santo. Nunca nos abandonará si somos sus hijos, su morada es permanente, pero la realidad es que estamos entristeciendo a aquel que nos selló para la redención. Número 6, abandona todo lo malo. Versículo 31. Abandona todo lo malo. Sea quitada, menciona cosas que tienen que ser dejadas atrás. Sea quitada, y menciona 6 cosas. De ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Son características de mi vida antes de Cristo que yo las tengo que dejar atrás. La palabra gritos que se usa acá describe a la gente que se alborota, que alza su voz en una pelea y comienza a gritarle a los demás. El gritar es frecuentemente una manera de buscar controlar a otro, buscar cambiar a otro con mi capacidad carnal. Y no va a traer cambios verdaderos. Puede llegar a callar a mi hijo, a mi cónyuge en ese momento determinado de explotar en enojo, pero no va a producir un fruto bueno. Apunta a un descontrol emocional que daña y no edifica. Si yo corrijo a un hijo, a un hermano en la fe con volumen alto o enojado, puede cerrar su corazón aunque esté diciendo la verdad. La última cosa que el texto nos menciona, en el versículo 32, miren conmigo, sean más bien amables. A veces los cristianos somos menos amables que ciertos no cristianos. La amabilidad tiene que ser una característica continua de la vida del cristiano. Debemos ser amables. Y a veces el lugar más difícil para hacerlo es el lugar con las relaciones con quienes tenemos más cercanía. Debemos ser amables de manera continua. Debemos ser misericordiosos. El texto nos dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, nuevamente da la razón, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hoy mismo hablábamos con mi esposa de una situación con nuestros hijos, de un pequeño conflicto que va a requerir pastoreo y volver a textos como este. Fuimos perdonados en Cristo, ¿cómo vas a responder de esta manera? Y claro, nosotros también tenemos que escuchar eso como padres. Nosotros continuamente tenemos que ir y recordar que hemos sido perdonados en Cristo. ¿Cómo entonces nosotros no podemos perdonar a otros? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que nosotros debemos ser amables
unos con otros. El perdón es un aceite continuo que tiene que existir en toda relación cristiana. Nuestra vida entera como cristianos está basada en el perdón. Nosotros no somos la comunidad de los moralmente superiores a otros, no somos la comunidad de los que tienen experiencias especiales o conocimiento místico especial. Somos la comunidad de los perdonados. Esa es la característica principal de los cristianos. Y como consecuencia, si hemos entendido eso, no puede existir en la vida del cristiano la falta de perdón. La falta de perdón pudiera indicar que realmente esa persona no conoce el Evangelio. Pero nosotros necesitamos recordar que nosotros fuimos perdonados. La mayor deuda que cualquier ser pudo haber sido perdonado, una deuda eterna. No hay nunca lugar para que un cristiano no perdone. Eso no significa que no hay situaciones donde nosotros hay situaciones donde las consecuencias de ese daño pudieran ruptar y pudieran hasta hacer ciertos cambios en la relación, pero el perdón siempre tiene que estar. Quisiera terminar con una pequeña ilustración. Imagina que pudieras usar un detector espiritual. Es un aparatito que vos lo compraste en Amazon y que tiene la capacidad de detectar espiritualmente la condición de otros. Y venís a la iglesia y te acercás acá al pastor Rodrigo y suena fuerte el volumen cristiano. Y te acercás a otro hermano y suena cristiano. Y te acercás a alguien y quizá dice no cristiano. Pero te vas acercando y ves que en la iglesia va sonando y por lo que la persona está haciendo ese día, está alabando al Señor, escuchando su palabra, el detector lo identifica como cristiano. Pero el lunes, cuando hablas con su esposa, su jefe, su hijo, ¿cómo suena ese detector? Efesios 4 nos dice que la verdadera transformación cristiana se muestra en nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras acciones. Jerry Bridges dice, pero nunca debemos perder de vista el hecho de que la devoción a Dios es la fuente del carácter cristiano. Y el único fundamento sobre el cual ese carácter puede ser construido eficazmente. Una vida piadosa no es pesada, pero esto es verdad solo porque una persona piadosa es ante todo devota a Dios. Nosotros no podemos vivir estos mandatos si nosotros no estamos cultivando sobre todas las cosas nuestra relación con Dios. Encontrando deleite en su palabra, deleite en la oración, deleite en su presencia, deleite con los hermanos, tratando el pecado en nuestra vida. Es ahí donde podemos responder. Esta devoción es la única motivación, dice Jerry Bridges, para el comportamiento cristiano que agrada a Dios. Así que, hermanos, nuestra vida nueva en Cristo debe transformar nuestras palabras, emociones, acciones y relaciones. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre, oramos que esto sea verdad en nuestra vida hoy. Sabemos que no lo haremos perfectamente ni completamente, pero sí debemos hacer algo. Sí debemos progresar en esto, Señor. Y yo te pido por hermanos que están acá, que están cargados de culpa por ver áreas de su vida que requiere mucho trabajo, que vos en tu gracia puedas concederles un genuino arrepentimiento y que puedan clamar a ti, confesar sus pecados y saber que por la sangre de Cristo son lavados de todos sus pecados. Pero que haya un arrepentimiento que conduzca a dejar estas cosas y querer tomar más en serio su enojo, el uso de su lengua y cada una de las áreas que hemos visto hoy, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder temer el pecado en mi vida, a batallar por medio de los recursos que tú me das para ser más y más como Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.